Tengo una pregunta que siempre me ha incomodado. La Biblia dice que hay un Dios, pero en otras partes la Biblia dice que Dios es tres. ¿Cómo puede ser ambos? Sí. Esta es una pregunta que ha desconcertado a la gente por miles de años. Y mientras no podemos explicarlo completamente, pienso que podemos entender mejor qué es lo que no podemos entender completamente. ¿Qué quieres decir? Bueno, piensa de este modo. Aquí hay un plano bidimensional y acá un objeto con 3 dimensiones que pasará a través del plano 2D. Bien. Desde esta perspectiva, el objeto tridimensional está encima y debajo del plano. Eso tiene sentido, pero imagina que tú eres una persona bidimensional atascada en el plano bidimensional. ¿Qué verías? No lo sé. ¿Qué vería? Bueno, se vería algo así. Oh, sí. Desde esta perspectiva se ve imposible. Es un objeto, luego 2 objetos, y ahora son 3. Pero en realidad son solo uno, solo que no en un modo que pueda ser capaz de entenderlo. Ahora, vamos a tomar este objeto completo como una analogía visual de cómo experimentamos a Dios. La Biblia afirma que Dios es trascendente, un ser divino por el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. O como Dios dijo, yo soy. Bueno, pero yo vivo aquí en este universo. Así que cuando Dios aparece, tendrá sentido en algunas maneras, pero en otras maneras va a salirse de mis categorías. Exacto. Esto pasa todo el tiempo cuando la gente se encuentra al Dios de la Biblia. Así que primero vamos a observar cómo sucede esto en las Escrituras hebreas. A través de las Escrituras hebreas, Dios se aparece de maneras complejas que no encajan con nuestras categorías. Una manera común en que esto sucede es con los atributos de Dios. Un atributo es una manera de describir cómo es algo. Por ejemplo, un balón de fútbol es redondo. Correcto. O Dios es sabio. Sí, excelente. Estudiamos la sabiduría de Dios. El libro de Proverbios dice que Dios creó el mundo con su sabiduría. Pero también hay poemas en el libro de Proverbios que describe la sabiduría de Dios como una persona, un compañero de trabajo a través del cual Dios construyó el universo. Así que, ¿los atributos de Dios vienen a ser personajes separados? Sí. Esto también sucede con la gloria de Dios, que algunas veces aparece como una figura humana en un trono que está envuelto en fuego, o la palabra de Dios, donde Él le puede hablar a la gente, pero algunas veces su palabra aparece como una persona. Espera. ¿Así que los atributos de Dios se han convertido en nuevos pequeños dioses? No, no. Los autores bíblicos creen que hay un solo Dios todopoderoso, pero ellos están cómodos hablando de ellos como diferentes personajes. Sí, esto es parte del modo en que los autores bíblicos retratan a la identidad compleja del único Dios. Son atributos de Dios y a la vez distintos de Dios. Distintos de Dios y a la vez Dios. Sí. Una vez hemos aprendido este punto como un modo de hablar sobre la identidad de Dios, se empieza a verlo por todas las Escrituras. De hecho, se lo encuentra en las primeras frases de la Biblia que mencionan al Espíritu de Dios. Así que la línea inicial de la Biblia es bien conocida. En el principio, Dios creó. Pero sigue leyendo. ¿Quién es ese que vemos dentro de la creación moviéndose sobre las aguas? El Espíritu de Dios. Sí. El Espíritu se refiere a la energía y a la presencia personal de Dios con la que podemos interactuar aquí dentro de la creación. Así que la Biblia puede referirse al Espíritu de Dios como distinto de Dios. Distinto de Dios y a la vez Dios. Es el Espíritu de Dios. Y mientras que esto suena extraño desde nuestro punto de vista, esta complejidad es la que los autores bíblicos están intentando hacernos ver. Así que hemos visto los atributos de Dios y al Espíritu de Dios. Ahora haremos nuestra última parada para entender la compleja identidad de Dios en las Escrituras hebreas, con un personaje llamado el Hijo del Hombre. En la Biblia solo hay un Dios al cual las personas deben adorar, lo cual hace esta historia en el libro de Daniel realmente sorprendente.
Daniel tiene un sueño de una figura humana llamada el Hijo del Hombre, que quiere decir, un miembro de la humanidad. Y Daniel sueña que este ser humano está siendo elevado en una nube cada vez más arriba y más arriba. Arriba, al espacio de Dios, sí. Y este ser humano se sienta a la diestra del trono celestial de Dios. Y toda la humanidad adora a este ser humano junto a Dios. Un humano donde espero ver a Dios. Sí, este humano forma parte de la identidad de Dios. Esta visión tiene que ver con el clímax de la esperanza final de toda la historia bíblica. Dios y la humanidad se vuelven uno, y así pueden gobernar al mundo juntos como si fueran uno. El Hijo del Hombre es distinto de Dios y a la vez Dios. Exacto. Piensa en todo lo que hemos visto hasta ahora. En las Escrituras hebreas, la identidad de Dios es compleja. Entonces, cuando los seguidores de Jesús encontraron a Dios como el Padre, el Hijo y el Espíritu, ellos ya tenían categorías de cómo todos de estos podrían ser el único Dios de la Biblia. Bien, hablemos de eso. Bien. En el Nuevo Testamento se nos presenta a Jesús de Nazaret, y Él es humano, pero mucho más. Su título favorito para describirse a sí mismo es el Hijo del Hombre, la figura en la visión de Daniel, y se afirma que Él es este Dios complejo convirtiéndose en humano, para unir a otros humanos con Dios. Entonces los evangelios retratan a Jesús como un ser completamente humano, y también como Yahweh, el Dios de Israel. Jesús anduvo diciendo y haciendo cosas que solo Yahweh puede hacer, como perdonar los pecados de las personas o calmar la tempestad. Entonces ellos están diciendo que Jesús es un humano distinto a Dios y a la vez Dios. Sí. Y puede ser que suene loco, a menos que hayas leído las Escrituras hebreas que te prepararon para esto. Ahora mira esto. Los primeros seguidores de Jesús, los apóstoles, hablaron acerca de su identidad usando el lenguaje de los atributos de Dios. Ellos llamaban a Jesús la gloria de Dios. O el apóstol Pablo, que llamó a Jesús la sabiduría de Dios. O Juan, que inicia su evangelio llamando a Jesús la palabra de Dios a través del cual el mundo fue creado, y luego él dice, la palabra era con Dios y era Dios. Bien, entiendo lo que ellos están haciendo, y ese me hace volver el cerebro. Totalmente. Y si quieres darle más vueltas a tu cerebro, considera esto. Jesús, quien está retratado como Dios convertido en humano, le hablaría a Dios como una persona distinta. Y cuando lo hacía, lo llamaba Padre. Cuando Jesús hablaba de Dios, Él no se estaba refiriendo a una fuerza o energía abstracta. Él estaba hablando de un ser personal con el que puedes relacionarte. Hay muchas imágenes personales de Dios en la Biblia, gobernante, creador, juez. Pero Jesús constantemente se refería a Dios como mi Padre. Jesús experimentó a Dios como una fuente de amor infinito. Él dijo, el Padre me ha amado desde antes de la creación del mundo. Aparentemente, Jesús conocía al Padre como un ser eterno y dador de la vida centrado en otros. Justo como en la historia del bautismo de Jesús cuando el Padre dice desde el cielo, «Este es mi Hijo al cual yo amo». Y sigues leyendo en esa historia, la persona que trae ese mensaje de amor del Padre al Hijo es el Espíritu de Dios. Entonces, hemos hablado del Espíritu de Dios. Dentro de la creación, es a través del Espíritu que nosotros interactuamos con lo divino. Sí. Y lo mismo es cierto en Jesús. A través del Espíritu, Él experimentó el amor del Padre, pero no se detuvo ahí. Jesús prometió que a través de Él, el Espíritu saldría y compartiría el amor del Padre con toda la humanidad, y con toda la creación. Así que puede verse como si estos fueran tres dioses distintos, pero de algún modo que trasciende mi visión de la realidad, ellos también son uno. Correcto. Esto es lo que los seguidores de Jesús posteriormente llamaron la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu son el único Dios de la Biblia. Ya puedo ver cómo llegaron ahí. Pero esto no es solo un enigma filosófico.
Describir a Dios como una triple unidad es afirmar que el universo se mantiene por una comunión eterna de amor, lo cual es algo que realmente no puedo entender. Pero el Dios de la Biblia no está buscando que lo entendamos completamente. Nos está invitando a conocerlo y amarlo a medida que Él nos conoce y nos ama. Este es un pensamiento muy profundo, y al final del día, aunque no pueda explicarlo completamente, no hay mejor fundamento para mi existencia que esta comunión con Dios, el Dios que es el amor eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu.